Ricardo, muchas gracias. Sí, en efecto, viendo tu presentación, sobre todo la última parte de la presentación, yo creo que ahí surgen un montón de preguntas. Hay algunas cosas que ya hemos solucionado o que tenemos un poquito más adelantadas, como efectivamente tú lo dijiste al principio de la charla, pero hay otras que estamos en la misma situación o incluso peor. Vamos a hacer lo siguiente, sigue un break, les pido el favor de que sea de 15 minutos y entramos a una sesión, a un panel, con nuestros amigos reaseguradores, contigo Recaredo también, previa a una presentación de cada uno de nuestros amigos de reaseguro corta que les hemos pedido de 15 minutos, y entramos a una sesión de preguntas con cada uno de los participantes, que creo que es uno de los puntos importantes, claves de este conversatorio. Entonces, de nuevo, muchas gracias Recaredo y los invitamos a un break, por favor, 15 minutos, muy amables. I love you just the way you Bueno, continuamos con nuestra sesión, con nuestro evento, y entramos a una sesión de panel en donde vamos a tener oportunidad, y yo les pido el favor de que se animen a hacer las preguntas que quieran a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sumado a Recaredo, nos acompaña Luis Martín. Luis Martín Rodríguez es ingeniero técnico industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 30 años de experiencia en el sector seguros y reaseguros, tanto en las áreas de suscripción, de property e ingeniería, como en las áreas de siniestros, para los mercados de Iberia, España y Portugal, y en Latinoamérica. Entre otras experiencias que nos parece bastante interesantes para aprovechar del doctor Martín, es que ha trabajado en campo en catástrofes tan diversas como el huracán Emily y Vilma de 2005 en México, el ciclón extratropical Klaus en España en el 2009 y en el terremoto de Chile del 2010. Actualmente el doctor Luis Martín se desempeña como gerente del Departamento de Siniestros del Centro Regional para Latinoamérica de Múnich en Bogotá, de Múnich Re. Por otro lado, le damos la bienvenida a Manuel Ricardo Pérez y Fuentes, es ingeniero civil de la Universidad Militar, con especialización en estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería y es máster en Ingeniería Sísmica y Ingeniería Estructural de la Universidad de los Andes. También fue ingeniero de riesgos para el negocio corporativo. Tuvo la oportunidad de trabajar en RSA como responsable del Departamento de Siniestros durante más de 5 años y actualmente se desempeña en Swiss Re como Claims Manager para Latinoamérica, siendo responsable de los siniestros de property e ingeniería para la región andina y de los siniestros de ingeniería para América Latina. Previamente en Swiss Re se desempeñó como suscriptor senior para property e ingeniería. Entonces creo que tenemos, digamos, 3 personas que cada uno desde su ámbito conoce bien estos temas. La dinámica va a ser la siguiente. Luis Martín y Manuel Ricardo nos van a hacer una brevísima presentación, les pedí que lo hicieran, sobre los temas para poder introducir el panel y luego entramos a las preguntas. Yo tengo algunas, pero quisiera que si hay preguntas para Recaredo, para Manuel, para Luis, incluso para mí, por ahí me hicieron una pregunta que me gustaría que me la volvieran a repetir sobre un protocolo que tenemos nosotros en Fasecolda. Por favor, la idea es aprovechar esta sesión lo máximo posible. Entonces te dejo, Luis, con el auditorio. Perfecto, Carlos, muchas gracias. ¿Se oye bien? Más o menos. Ahora, gracias. Bueno, la idea no era hacer una presentación, la idea era charlar, ni siquiera creo que vamos a utilizar los 15 minutos porque la idea, como bien explicaba Carlos al principio, es dar al foro que tenemos hoy aquí la oportunidad de preguntar sobre las cuestiones que se hayan planteado tras la presentación, la magnífica presentación de Recaredo. Yo no sé si alguien puede poner ahí el guión de los 3 puntos que yo quería destacar, que han sido ampliamente comentados durante la exposición de Recaredo. Los puntos importantes o los puntos que desde Munich Re queremos destacar de cuál ha sido la experiencia, las lecciones del o de los terremotos, porque como bien dijo Recaredo, fueron 2 terremotos con muy poca diferencia de días.
de México del 2017 y su implicación o su aplicación al mercado asegurador colombiano. Y la principal, voy a empezar por el punto 2, saltándome un poco el desglose que he hecho ahí de los 3 puntos que quería comentar, es la experiencia catastrófica. Precisamente lo más importante que yo creo que ha hecho Fasecolda, y eso hay que darle las gracias a Carlos, es haber conseguido traer a Recaredo, que es una persona bastante ocupada, sabemos, el venir aquí a contar la experiencia de los terremotos y de otras catástrofes que ha sufrido México en el pasado, venir a contarlas al mercado colombiano. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque empezó Carlos su presentación de la mañana diciendo nadie quiere que ocurra catástrofes. Efectivamente no queremos que ocurran catástrofes. Gracias a Dios el mercado asegurador y reasegurador estamos ahí para apoyar en lo que se necesite. Pero la experiencia que traemos de otros mercados que sí están sufriendo experiencia catastrófica prácticamente casi a diario, vamos a decir así. Yo me acuerdo que estaba el mes de septiembre del año pasado, de 2017, en México, y recuerdo un titular de un periódico de allá que hablaba del famoso septiembre negro. Había 2 tormentas tropicales en el Pacífico, había 2 huracanes en el Caribe y los 2 terremotos famosos que sufrieron. Entonces, si en un mes ya tenéis esas catástrofes de esas características, entiendo que traer y trasladar esa experiencia acá es muy importante. Y es tan importante no solo desde el punto de vista asegurador, y entiendo que muchas de las personas que estamos hoy aquí sentadas pertenecemos al mundo asegurador, al mercado asegurador, pero también hay personas pertenecientes a otros sectores que puede ser muy importante la experiencia que nos ha traído Recaredo hoy. Cuando has pintado ese ecosistema que llamabas que de forma tan rimbombante queremos llamar ahora a todo esto, me hacía mucha ilusión verlo porque parte de lo que yo quería decir aquí en estos minutos que nos conceden es precisamente eso. Es decir, no solo traer las experiencias desde el punto de vista asegurador, que son muy importantes, sino también traer las experiencias, por ejemplo, del Código de la Construcción. ¿Cómo se comporta el Código de la Construcción cuando hay un evento de estas características? Nosotros y digo nosotros, aunque mi acento no es muy colombiano, pero ya llevo aquí un tiempo suficiente para considerarme como tal, desde el año 1999, el famoso terremoto de Armenia, no hemos vuelto a sufrir una catástrofe. Pues sí, tenemos un código del 2010. Manuel Ricardo, que es experto, quizás nos pueda ilustrar un poco más. Tenemos un código del 2010 de la construcción, pero no sabemos cómo se va a comportar frente a una catástrofe. Muy importante lo que estabas diciendo, Carlos, esta mañana de la reunión de Jorge Humberto Botero con el viceministro de Vivienda sobre el producto de decenal. Un producto donde el sector asegurador posiblemente, con los controles que conlleva ese producto, pueda cumplimentar un poco ese código y ver que se está construyendo, se va a construir de acuerdo a la normativa, al diseño que se haya realizado y la ejecución práctica de ese proyecto. Entonces yo creo que son muchas experiencias interesantes, también desde el punto de vista asegurador, por supuesto no lo podemos olvidar, la mayoría de los que estamos aquí, como digo, somos aseguradores o reaseguradores. La experiencia propia que sufren las compañías de seguros cuando sufren un evento de estas características en sus propias carnes. Quienes de aquí, que estén aquí sentados, veo muchas caras jóvenes. Es bueno que el sector lo vayamos renovando, yo ya llevo más de 30 años, Recaredo seguramente también, Carlos no quiero ni preguntar. Pero ¿estamos preparados como compañías de seguros para atender un siniestro catastrófico? Incluso si nuestras propias instalaciones sufren daños importantes. ¿Cuántos de los que están aquí sentados, sus compañías de seguros, han adecuado sus instalaciones al nuevo Código de la Construcción aquí en Colombia? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque prepararse no es hacer un simulacro, y yo entiendo simulacro como lo estamos haciendo aquí en Colombia, como una evacuación del edificio, que es muy importante, por supuesto, y la anécdota que nos contaba Recaredo es súper importante de cómo realmente cuando no sufres un evento puedes demorarte un minuto y medio en evacuar un edificio, pero cuando realmente se está moviendo, en 23 segundos sale todo el mundo porque lo está sintiendo en sus propias carnes. ¿Quiénes de aquí han sentido un terremoto de verdad, de intensidad importante? Muy poca gente. Entonces, ¿cómo está preparado el mercado colombiano para atender una catástrofe de estas características? Entonces, estas experiencias que Fasecolda nos ayuda a compartir, en este caso concreto con Recaredo Arias desde México, creo que son muy importantes y muy bueno haberlas traído acá.
Ahora voy a entrar en el primer punto, aunque Recaredo también lo ha tocado muy bien. No sé, no sabría mucho ya qué decir al tema de la penetración del seguro. Se ha visto claramente en sus estadísticas, los daños económicos están aumentando a un porcentaje superior que los daños asegurados. ¿Por qué no somos atractivos hacia nuestros clientes? ¿Qué es lo que no estamos vendiendo bien? ¿Por qué si un país que sufre terremotos, no vamos a decir año tras año, pero con cierta frecuencia, huracanes, inundaciones, el sector de seguros tiene una penetración tan baja? Un alto funcionario de una compañía de seguros en México contaba una anécdota que a mí me parece demoledora sobre este tema. 35 funcionarios de su compañía sufrieron los eventos del terremoto de México. ¿Saben cuántos estaban asegurados dentro de una compañía de seguros? De esos 35, solo 5 estaban asegurados. Dentro de una compañía de seguros donde vendemos el producto. Yo soy ingeniero industrial, empecé mis principios muy antiguos allí en España en algo del sector de la automoción y era ir a cualquier fábrica de constructores de automóviles, de carros en España, y en el parqueadero de los empleados solo veías carros de la marca para la que estaban trabajando. Imagínense, no sé, en la factoría de Renault, que el parqueadero esté lleno de BMs. Pues no confían ustedes en su producto, que ni sus propios empleados lo tienen. ¿Cuántos de ustedes tienen seguro de terremoto? 1 mano, 2 manos, 3 manos. Bueno. Hay bastantes. Por el préstamo hipotecario. Si quitamos el préstamo hipotecario, bueno, bastantes manos. Me alegra verlo por lo menos que hay bastantes manos. El tema de la penetración es algo que tenemos que pensar. Me ha gustado mucho, Recaredo, las iniciativas que tienen desde la AMIS en México para tratar de llegar a los sectores más pobres de la sociedad, porque finalmente son los que más sufren, pero creo que ahí tenemos mucha tarea por hacer, muchísima tarea todavía por hacer. Bueno, y el tercer punto, para no irme del tiempo, por favor, el tema de los ajustadores, que creo que Recaredo también lo ha tocado un poco por encima, pero es importante. Concretamente, además, para los terremotos de México, el 2017 fue muy, vamos a llamarlo así, muy graciosa la situación, porque como ustedes saben, en esos momentos también se estaban dando estos huracanes en el Caribe. Y entonces cuando ocurrieron los terremotos y fuimos a hablar con las empresas de ajustes que teníamos, con las que tenemos relaciones en el mercado mexicano, pues nos dijeron, no, pero todos nuestros funcionarios están en Puerto Rico o en la Florida. Bueno, ¿y qué hacemos con el terremoto? Pues no sé qué vamos a hacer con el terremoto, pero va a estar difícil. Entonces, esa fuerza de trabajo, ese segundo punto que pongo yo allá, es importante. Y otro punto importante que ha tocado Recaredo también por encima, claro, el mercado mexicano hay cierta regulación, no sé si es la palabra más adecuada, asociación, hay cierta profesionalización, vamos a llamarlo así, del sector ajustador o del sector de los ajustes, cosa que no tenemos aquí en Colombia. Y ese puede ser un punto débil. Finalmente, la fuerza de trabajo de los ajustadores son nuestras relaciones, nuestros contactos finales con los clientes, más en caso de una catástrofe, porque la compañía, se lo aseguro, no va a tener medios humanos para poder atender una catástrofe de unas características. Recuerdo el terremoto de Chile que comentaba Carlos al principio, que yo estuve allí participando, estuve casi 3 meses en campo haciendo labores prácticamente de ajuste. Fueron 240.000 reclamaciones. Está el mercado colombiano para recibir 240.000 reclamaciones a nivel de compañía y a nivel de ajustadores. Se aplaude la iniciativa que tiene Fasecolda de incluir en su página web una hoja donde los ajustadores se pueden dar de alta para que las compañías sepamos quiénes son los ajustadores que en un momento determinado vamos a utilizar, porque si son las famosas firmas que conocemos, firmas internacionales, la mayoría de ellas que han venido al mercado colombiano en los últimos años, pues seguramente no vayan a tener personal suficiente para atender una catástrofe grande, vamos a llamarlo así, no para una catástrofe pequeña, para eso no va a haber ningún problema, para una catástrofe grande. ¿Con quién más vamos a contar? Y yo creo que ahí el otro punto de la asociación, de la regulación, alguna forma de profesionalizar la figura del ajustador en el mercado colombiano para que ese servicio que queramos transmitir a nuestros clientes a la hora de un evento catastrófico sea de la calidad que esperan las compañías de seguros, pero por supuesto que esperan nuestros clientes.
Bueno, pues yo creo que con eso he dado una pincelada a los temas que yo quería comentar acá y espero luego sus preguntas en el debate, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Tula. Bueno, nuevamente gracias Carlos también por la invitación. Es una oportunidad también venir a compartir pues, las experiencias que nosotros vivimos como reaseguradores y el mercado en estos eventos catastróficos. Creo que ya toda la parte de cifras y de causas de lo que sucedió en estos eventos, pues ya las presentó Recadeo de manera gráfica e importante para nosotros. Muchas gracias. Yo quiero solamente también contarles algunas experiencias que vivimos frente a estos dos eventos, hablando de los eventos catastróficos del 2017. Bueno, yo viví el segundo evento, estaba en México cuando ocurrió el del 19 de septiembre, realmente es una experiencia dura, incómoda. Acá nosotros vivimos también, Colombia es un país que tiembla en diferentes zonas, unas más que otras, pero como tú decías, Luis, uno de los últimos eventos fue en el año 99, tal vez el otro para recordar en Colombia, el de Pizarro en el año 2004, que afectó la zona del eje cafetero, pero no todos han tenido la oportunidad de sentir un sismo tan fuerte, ¿no? Yo estaba en la oficina en un piso séptimo cuando empezó el movimiento telúrico. Por primera vez siento las ondas verticales, que hay dos tipos de ondas en los sismos. Hay los que se llaman movimientos oscilatorios y los movimientos trepidatorios, y hay 4 tipos de ondas que cuando se rompe la placa tectónica, pues empiezan a viajar y cada una tiene una particularidad y un tipo de movimiento. Pero hay una que se mueve verticalmente, es con aceleraciones verticales, y la sentí, que fue lo que causó el daño en México. Y es simplemente como cuando pasa un camión cerca a donde uno está en una edificación y uno siente que el piso se mueve, no que se mueve el edificio horizontalmente, sino que se mueve verticalmente. Es una sensación particular y bueno, tuve la experiencia de vivirla en la oficina, fue traumático para muchas personas. Mis respetos también para los colegas mexicanos como atendieron el evento desde el punto de vista humano. Mis compañeros de oficina, todos estuvieron prácticamente sin dormir, ayudando a la gente cercana de sus vecinos donde se habían colapsado edificios. O sea, una colaboración impresionante, impresionante. Nos pedían ayudas, pero ya no, todo el mundo ya tenía su dotación muy, muy bien organizado, me parece, como fue atendido el evento. Yo creo que transcurrió más o menos, bueno, después hicimos la evacuación, una media hora, cuando empezamos, pues por los medios, a escuchar y a entender lo que había pasado. Porque normalmente tiembla, todo el mundo se asusta y pues sí, hay daños, fisuras, pero eso pasa ahí a vivirlo el propietario de su vivienda que la tiene afectada, pero de ahí no pasa. Cuando empezamos a ver colapsos de edificios cercanos a la oficina donde yo estaba, porque tú sabes en dónde queda, es por la zona donde se presentaron los mayores desastres. Entonces empieza a tomar otras dimensiones. Que yo rescataría la parte humana, me pareció muy bueno y también, como decía Luis, estamos preparados para un evento, atender un evento de estas características. Pues bueno, esa es la gran pregunta y tocará esperar que ocurra, pues esperamos que no sea pronto, pero que se ocurre a través de
de los simulacros que también se practican. De hecho, hay uno nacional, entiendo la próxima semana es, ¿no? Acá en Bogotá o en Colombia. Y sucedió lo mismo en México. En México se hizo la evacuación obligatoria ese día y las personas todas estaban regresando. Allá hay alarmas sísmicas, sonó la alarma sísmica como simulacro, todos evacuaron o evacuamos, habíamos algunos regresado al piso, pero mucha gente hasta ahora estaba regresando a las oficinas cuando ocurre el evento principal, el que yo era simulacro. Y hubo confusión, que la gente no sabía si estaba temblando o era un simulacro, qué estaba pasando, porque unos corrían para arriba y otros para abajo. Ese fue un momento muy difícil cómo se maneja ese tipo de experiencias, porque por la confusión de casi coincidencia, en 2 horas el evento, la evacuación fue a las 11 y el evento fue a la 1:11, pues muy cerca del simulacro. Pasando a estos temas de los comentarios, experiencias, las adaptaciones a la norma del 2004, si funciona o no funciona, si en México hay buenas normas y son una de las mejores a nivel mundial, creo yo, ¿por qué colapsos? ¿No? ¿Por qué muertos? Entonces, pues ahí vienen preguntas igual para nosotros en Colombia ir comparando. Pues realmente en lo que nosotros pudimos ver con siniestros que atendimos con la compañía, pues vemos que muchos de los edificios que colapsan pues estaban construidos antes de la norma incluso la del 2004, que es como la más reciente que hay en México, pero también en México coincide con la primera norma oficial del año 84-85, que coincide con la nuestra, ¿no? de la misma época, pero eran construcciones antes del 2004 y muchas antes del 85, que fueron las que colapsaron. Entonces, digamos que uno puede concluir que definitivamente los colapsos de estas edificaciones pues no estaban cumpliendo con las normas. Eso es, digamos, es bueno en el sentido de que las normas sí deberían de funcionar y no que se cayeron porque las normas no sirven, ¿no? Ese es como el primer punto. Hay digamos, problemas también en la calidad de materiales, en lo que tú también comentaste de la escuelita, ¿no? Que todos le dieron mucha visibilidad a la escuela, y tú comentaste ahora que la dueña del colegio pues hizo otra edificación encima para vivir. Pero lo que me llama la atención en los entes reguladores también es que lo que yo entiendo de México, que cada vez que ocurre un evento sísmico con daño o sin daño, ciertas estructuras deben de ser revisadas. Y las estructuras como el código, como la norma sismorresistente de Colombia, tiene un capítulo de estructuras indispensables y en este capítulo de estructuras indispensables están escuelas, hospitales o edificaciones de primer nivel que se necesitan que no colapsen, que tienen que estar en pie. Esas estructuras en Colombia, por ley, porque la norma es una ley de la República, se tiene que haber hecho un análisis de vulnerabilidad, amenaza y vulnerabilidad y adaptarlas al nuevo código. Entonces, en México, siendo una escuela, después del primer evento, porque sufrieron 2 eventos seguidos, el del 7 de septiembre y el del 19, visitaron la escuela. Y el dictamen es que, don't worry, no pasa nada, tranquilos, ahí puede seguir funcionando. Yo creo que es la primera falla porque la escuela no cumplía con la norma y adicionalmente habían hecho una estructura que la empeoraba desde el punto de vista de resistencia y de su capacidad y de su, digamos, actividad que le estaban prestando. Entonces se comete, digamos, una falla grave en donde dan un visto bueno de que no hay ningún problema y seguramente con el sismo del 7 pues no tuvo fisuras porque las características de este sismo
pues son totalmente distintas a la del segundo. Por eso el segundo lo coge y lo tumba. Entonces, ese es un punto que me llamó la atención y que lo tenía acá también para comentar. Otro punto también es el de las mejoras que se hacen en ciertas edificaciones y el código contempla que las adaptaciones a las, digamos, o en seguros no se incluyen ciertas mejoras de las estructuras, están excluidas por condicionado de la póliza. Entonces, cuando ocurre un evento, las personas o los asegurados están esperando que se les pague una suma y realmente no es esa, porque cuando uno hace una liquidación de un siniestro, pues tiene que tener en cuenta un contrato de seguro y el contrato dice una cosa y la realidad es otra. Entonces, fue otro de los temas también que estuvimos viviendo de cerca en este evento. Otro aspecto que creo también importante resaltar es que se presentaron algunas reclamaciones por inclinaciones y por asentamientos en las edificaciones. Entonces, pregunta, ¿en Colombia una inclinación de un edificio o un asentamiento de acuerdo al condicionado de la póliza tiene cobertura? ¿Qué pasa en México? ¿Se cubrió? ¿No se cubrió? Entonces acá hubo una serie de discusiones en el sentido de que, por ejemplo, un edificio se reclamó por un edificio con una inclinación del edificio, es decir, se inclina, esa es la palabra perfecta, más o menos 1 metro. Entonces, cuando uno tiene una estructura de 1 metro, pues es la Torre Eiffel, ¿no? Está por derrumbarse, porque ya falló, ya pasó del rango elástico al inelástico y ahí colapsa. Y bastante tiempo, más o menos 6 meses de discusiones técnicas, de que sí, de que no. Yo tuve la oportunidad de visitar ese edificio y cuando llegué al edificio yo también dije, uy, yo no voy a entrar, ¿no? Inclinado, ahí cualquier cosa se cae. Pero me llamó la atención es que no estaba inclinado, o sea, no lo veía inclinado, claro, visualmente, ¿no? Y eso también no es seguro. Pero lo comparaba con el edificio de la izquierda, con el edificio de la derecha, por todos los lados, y yo no lo veía inclinado. Y decía, pero ¿en dónde está la inclinación? ¿Qué es lo que están reclamando? Entonces, lo que finalmente el asegurado quería era que se le indemnizara. Era un edificio construido en 1970 y en ese sentido, mis respetos a los ingenieros de esa época, porque el edificio tenía 8 pisos, que fueron los que más sufrieron daños, y este edificio no le pasó nada, absolutamente nada. Se le hicieron pruebas no destructivas a las vigas y a las columnas, incurriendo unos costos adicionales que no deberían de estar cubiertos por la póliza, solamente para demostrar que haciendo análisis de inclinometría del edificio, y finalmente se concluye que estaba perfecto. Lo que quería el asegurado era hacer unas adaptaciones a la nueva norma, pero a cargo del seguro. Y pues eso en México no está, de acuerdo a la reglamentación de México y a las pólizas que están en México, no están cubiertos. Entonces fue otro tema bastante interesante que tuvimos que vivir. El otro, rápidamente, el de condominios, que tú también lo mencionaste, copropiedades, zonas comunes. Digamos que en Colombia, comparado con Colombia, aquí nosotros tenemos una ley también que obliga a que las áreas comunes se tiene que tomar un seguro de incendio y de terremoto, principalmente hoy por la cultura nuestra también en seguros ya incluye varias coberturas, no solamente incendio y terremoto. Pues esperemos que todos estén cumpliendo, todas las zonas comunes estén cumpliendo con eso. Pero la problemática que vimos en México es que, por ejemplo, un edificio que también tuve oportunidad de visitar, cuando llegué estaba totalmente apuntalado porque tenía fisuras en vigas, en columnas, toda la parte de mampostería totalmente averiada para colapsar, un edificio de más o menos 6 pisos de residencial, y la asegurada de la compañía
vivía en el último piso. Entonces, cuando ella pasa la reclamación, se nombra a un ajustador, él va, revisa sus daños y evalúa que en su apartamento los daños eran el 5% del valor del bien de su apartamento, que era lo que ella había asegurado. Entonces hace la liquidación, va y verifica, no tenía nada, ningún otro daño y liquida su siniestro por el 5% del valor del inmueble. Pero el edificio no se podía entrar, estaba totalmente averiado. Entonces pidieron un concepto que también me llamó la atención y fue una persona, un perito, y dice, este edificio amenaza ruina y hay que demolerlo. Entonces la comunidad, los dueños de los apartamentos pidieron otro concepto a otro perito y el perito dice, no, eso se puede recuperar. Entonces teníamos dos conceptos, uno que sí y otro que no. En entretanto, la asegurada dice, la compañía indemniza lo que le correspondía y la asegurada pues dice, pues igual yo no puedo entrar, ¿no? A mi edificio. ¿Cómo entro a mi apartamento? Es totalmente peligroso y amenaza ruina, no se puede ingresar. La desafortunada noticia para ella es que las áreas comunes no estaban aseguradas. Entonces, así se le paga el apartamento, bueno, complicado. Y no sufrió daños. Y uno tiene que supuestamente seguir una póliza. Entonces, cuando uno sigue la póliza y le va a indemnizar, entonces hay conflicto, ¿no? Entre unos daños, que es lo que uno indemniza, y ahora tengo que indemnizar el 100% de algo que no se dañó, que es el bien que yo tengo, complejo. Es un tema para discutir, ¿no? Y el otro que tenía era de los ajustadores, pero comparto lo mismo que tú ya mencionaste, Luis, y tú. Muchísimas gracias. Gracias a ti y muy interesantes tus comentarios en relación con estos casos que se presentan en el tema de siniestro. Ya para entrar en la última parte quisiéramos, como se los dije inicialmente, entrar en una sesión de preguntas que tengan para cualquiera de los panelistas que está acá. Yo quisiera arrancar la dinámica de preguntar con lo siguiente, y la pregunta va para Recaredo. Digo, varias, no creo que la vamos a poder evacuar todas acá, pero quisiera arrancar con esta, Recaredo. Y lo arranco con una afirmación. En Colombia nosotros tenemos parcialmente solucionado el tema del valor asegurado en el tema hipotecario. Y digo parcialmente porque la normativa establece que en caso hipotecario el valor asegurado es el valor comercial de la parte destructible. Esto me lo han escuchado algunos de los que están aquí presentes infinidad de veces, mis excusas, pero yo sigo con el mismo tema. Valor comercial de la parte destructible. Y cuando hicimos un ejercicio en el interior del sector de qué significaba valor comercial de la parte destructible, habían al menos cuatro posiciones diferentes. ¿Sí? Pero esto se pone mucho más complejo cuando en ciudades como Bogotá y Medellín, que se están verticalizando, tenemos una cosa que se llama el seguro obligatorio de copropiedades y la ley establece que es el valor de reconstrucción. Y entonces cuando uno va y habla que es el valor de reconstrucción, aparecen no cuatro, sino que aparecen dos interpretaciones completamente diferentes. Y entonces, pues ahí se arma un lío complejo. Dicho esto, me llamó poderosamente la atención y quería, digamos, más que una pregunta, quisiera que por favor lo ampliaras un poco. ¿Qué es lo que está trabajando la asociación en esto que has llamado tú la póliza modelo para solucionar este problema? Y si esta póliza modelo requiere que haya algún tipo, digamos, esto también demanda un tema no solamente de consensuar el mercado, porque aquí también hay consideraciones de índole comercial. ¿Sí? Hay compañías que se están dando cuenta de esto y están diciendo, señor asegurado, ¿sabe qué es que ellos le ofrecen a usted el valor de reconstrucción? Yo le ofrezco el valor comercial. ¿Sí? O el valor admitido, como se llame. ¿Sí? Entonces, no debería ser esto, que es un tema catastrófico, tener estos tintes comerciales desde nuestro punto de vista, pero quisiera como escuchar un poco que nos ampliaras el tema de la póliza modelo y si esto tiene o no implicaciones de ley o de normativa. Interesante el tema y ya.
La póliza modelo, estamos trabajando en dos pólizas modelo y ahora regreso a los valores. Ya lo está pasando. La póliza modelo va a trabajar, van a ser dos, una para créditos hipotecarios, que le llaman póliza de daños, aunque estamos viendo si le sumamos parte consecuente de remoción de escombros. Y estamos buscando que sea una póliza voluntaria. A que adoptemos una póliza de ese tipo. En tal caso, tendría que ser la Comisión de Seguros, o sea, la Superintendencia de Seguros, la que nos obligará a que esta fuera la póliza modelo, que puede ser el caso. Nosotros, desde que iniciamos los trabajos conjuntamente con la Asociación de Bancos, iniciamos los trabajos con la Asociación de Bancos y eso fue desde el día siguiente del primer ciclo. Sí, creo que sí. Yo ya desde hacía 3 años había estado hablando con el presidente de la Asociación de Bancos, de hecho con dos, y les dije el día que tengamos un gran sismo o con otro gran huracán vamos a tener muchos problemas, pero sobre todo en un sismo con los asegurados. 2 presidentes no me hicieron caso. Hasta que vino la situación, se presentó y trabajamos. Y había bancos que sí tenían mejor sus seguros y otros no. Hoy, ya no lo comenté en la plática, pero inclusive para contestar lo que dices de regulación, ya la Secretaría de Hacienda en el modelo de riesgos va a introducir el que se le exija a los bancos un capital adicional en caso de que la póliza modelo que esté utilizando para sus acreditados no esté cumpliendo los requisitos que debe de tener. Entonces, desde el punto de vista de impacto en capital, esa sería una regla, es decir, no se les va a obligar a usar esa póliza, pero si no la usan, van a tener que calcular un componente de riesgo para efectos del capital que se les requiere a los bancos por Basilea III. Nosotros estamos buscando que la póliza, decía yo, desde el día siguiente del terremoto del 7, hablé con mi colega, con el Recaredo Arias de los bancos, y le dije, oye, Juan Carlos, tenemos que trabajar en esto rápido para que hagamos una póliza de sanas prácticas antes de que nos la impongan las autoridades. Y nosotros seguimos trabajando en el sentido de buscar que sea una póliza voluntaria. Estamos trabajando a la par en una póliza para condominios con su variante vertical y horizontal. Sí tenemos exigida la póliza en el reglamento de condominios, pero desafortunadamente en México es deporte nacional no cumplir los seguros obligatorios. Tenemos 670 seguros obligatorios y solo se cumplen como 5. Los seguros obligatorios de automóviles, que en el caso de México es un seguro de daños, no es un seguro de accidentes, más bien, perdón, es un seguro de casualties, de responsabilidad civil, pero creo que el modelo colombiano a la larga es mejor, aunque no se indemnizan daños, por lo menos las personas están cubiertas, pero en algunos lados se cumple, en otros lados no se cumple. Creemos también la parte de valor comercial, Carlos, es algo muy complicado porque yo les pregunto a ustedes qué es valor comercial. Contéstenme por favor qué es valor comercial y cómo lo determinan. Yo no conozco bien las zonas de Polanco, pero yo lo decía, salvo el valor del terreno que no se cubre, pues el valor físico de un bien, yo puedo tener 2 edificios gemelos, uno en Polanco y uno en la colonia Narvarte. Y esos 2 edificios en valor de construcción valen exactamente lo mismo, en valor de reposición valen exactamente lo mismo, pero en la zona en donde están no. Como lo comentaba, Polanco estaba cerca de los $4,000 antes del terremoto, hoy está en $5,000 el metro cuadrado.
La Condesa estaba en $3,800, ahora está en 3,000, porque pues ya se dieron cuenta que aunque es un lugar muy bonito y parece Europa, pues se destruye bastante, ¿no? Lo mismo que la Roma. Y que se puede vivir una vida en la calle, que en México en muchas zonas no se puede, ¿no? No puedes hacer vida de comunidad. Entonces, ¿cómo determinas ese valor comercial y cómo das a través de un indicador como las guías de valor de los coches, ¿no? No sé si en Colombia exista, en México hay 2 guías y hay portales, pero si te pones estricto no representa verdaderamente el valor comercial y pues un poco el valor comercial pues va a ser aquel punto en donde hay alguien dispuesto a comprarte ese valor. Eso no lo puedes demostrar a la hora de estar asegurado. Entonces por eso conviene más el valor convenido. Nosotros proponemos mucho eso. Yo de hecho he tenido discusiones fuertes con las autoridades porque ambas partes se ponen de acuerdo en cuál es el valor asegurable siempre y cuando no sea especulativo, porque el valor comercial se puede volver un valor especulativo. Sí, simplemente, y creo que nosotros a veces nos metemos en unos términos muy de nuestra tema de seguros, pero se nos olvida un poco el consumidor. Yo creo que el consumidor al final lo que quiere es, yo pagué 300 millones por mi apartamento, págame mis 300 millones. Y luego de ahí ya empezamos a mirar si tiene deuda, si no tiene deuda, pero creo que nos inventamos muchas cosas y estamos muy apegados al Código de Comercio. Es la segunda vez que no estoy hablando más del Código de Comercio, por favor, se va a quedar grabado. Y los abogados luego vienen y me regañan. Pero no, yo creo que tenemos es que empezar a acercarnos al consumidor, porque a veces como que nos metemos mucho, es que valor admitido, valor comercial. Yo creo que la gente lo que quiere es que se le pague lo que pagó por el apartamento. Y ya, digo, ya luego después se harán ciertas variantes. Yo quisiera entrar rápidamente a las preguntas. Este es el momento en donde una persona como la que está aquí, que es FASECOL, la que organiza las cosas, se asusta mucho porque la gente no hace preguntas. Yo espero que sí vaya a haber preguntas. Entonces levanten la mano para hacer algunas de las preguntas que queramos hacer para poder arrancar como con la dinámica. No van a salir ponchados en la cámara, no se preocupen. Sí quisiera que por favor las preguntas que tengan a bien las empecemos a dar y empecemos a tener una dinámica que nos demore unos minutos que estamos a punto. Allá hay una persona, gracias. ¿Quién? ¿La persona que levantó la mano ya? Dices tu nombre y a quién le vas a hacer la pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es Alexander Mora. Me gustaría que me comentaran en FASECOLDA o cualquiera de los ponentes lo siguiente. En Colombia es muy común que cuando las personas piden créditos hipotecarios, generalmente lo que le asegura el banco que le hace crédito hipotecario es el saldo insoluto. Pero jamás le hablan a la gente de asegurar el bien, por lo menos a valor constructivo o a valor comercial. Y después vienen los problemas. A nivel de gremio, como FASECOLDA, a nivel con los bancos, con Camacol, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para que realmente a los clientes se le digan las cosas como son? Porque nosotros que estamos en el sector, pues vivimos el problema cuando ocurre el siniestro. Pero la información no es clara para los consumidores desde las propias compañías de seguros, desde los bancos y el gobierno. Mi impresión es que no hace mucho para que también las cosas se digan como son. Ok, si quieren, yo le ayudo a responder esa pregunta. Creo que desde el sismo del 99 ya no se puede. A ver, quien tiene la obligación de asegurar es el banco, el tomador es el banco es el que tiene que asegurarse, quien paga la póliza, por supuesto, es el consumidor. Pero desde el sismo de 1999, por los problemas que mencionaba Recaredo, que se presentaron en ese momento, ya no se debe asegurar por el valor insoluto. En los bancos están obligados para asegurar, como lo decía ahora, el valor comercial de la parte destructible, que ahí tenemos, digamos, hay que precisar ese valor. Pero ya el tema del valor insoluto ya no está desde 1999. Entonces la persona, digamos, si ya lleva un tiempo pagando su crédito, lo que muy seguramente va a pasar es que como primer beneficiario, como un beneficiario oneroso, el banco recibe la primera parte de la indemnización y el resto, si hay una diferencia entre el valor insoluto de la deuda y el valor comercial de la parte destructible, va para la persona. Vuelvo y digo, el problema es en definir cuál es el valor comercial de la parte destructible. Quien está obligado a entregar esa información es el banco, porque es el que está realizando el préstamo, y creo que más que el banco, creo que la sociedad colombiana cada vez más está entendiendo que no es el saldo insoluto, uno,
Dos, que me parece supremamente importante, es que puede ir a otra entidad bancaria a pedir un seguro de similares características para presentarlo como, me olvidó el término, es una, sí, como no usar el seguro que le está ofreciendo el banco, sino otro seguro, que puede ser incluso más económico. Digamos, esa sería como la respuesta que te puedo dar hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta para Recaredo, para Luis o para Manuel? Sigue, por favor. Luego, William. Buenos días, mi nombre es Andrés Parra y tengo una pregunta para Recaredo. ¿Cómo fue la experiencia en México en cuanto al incremento de venta de seguros catastróficos el año pasado después del evento? ¿Y cómo fue, digamos, si se tiene alguna diferencia también después del 85? Porque, pues, digamos, personalmente yo pensaba también como a veces uno dice, uy, pasó un terremoto, hay que comprar un seguro, pasa un par de meses y ya uno se le olvida. Y ya uno dice como, ya quién sabe, van a pasar otra vez 32 años a que pase el siguiente. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en México los meses después y cómo está ahorita? Gracias, Andrés. Es muy interesante esa pregunta y en todas las conferencias de prensa es pregunta obligada de los periodistas. Y desafortunadamente las cifras precisas, concretas, no las tenemos porque, sobre todo, atribuibles al evento no está claro cuántos más compraron, porque nuestra estadística de asegurados transcurre con lentitud. Estamos cerca de tener ya la estadística trimestral, pero no la hemos acabado de afinar en esos ramos. La tenemos en autos, la tenemos en vida y en gastos médicos, pero en daños todavía no. Pero lo que sí se incrementó y se incrementó de alguna forma, pero pasa exactamente lo que dijiste. Y además fue muy interesante cuando vino el evento, en los módulos y en el 1-800, en el teléfono, tuvimos más preguntas de si a pesar del evento estábamos asegurando, si no estaba subiendo el precio, cómo se aseguraban. Fueron más preguntas de ese tipo que la de cómo conducirlos para poder hacer su reclamación, para hacer el trámite de su siniestro. Entonces, creemos que sí hubo un efecto, pero no así tampoco abrumador. Aquí está la mira, ahí está la. Bueno, sí, como quieras. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jairo Valcárcel. Quisiera hacerles dos preguntas. Una es cómo funciona la cobertura de escombros, si es al particular que adquiere la póliza o si es general a la alcaldía o al gobierno local. Y la otra sería cómo fue la experiencia en México con el bono catastrófico, con el instrumento paramétrico. Esas dos preguntas. Gracias. Sí, gracias. La remoción de escombros es una cobertura que es de, ¿cómo se llama? Que está contratada por la persona, no es por la alcaldía. Y efectivamente también hay muchas confusiones, porque en algunos casos es un porcentaje sobre la suma asegurada, en otros casos sí tiene un monto específico de cuánto es lo que cuesta. Y no es un tema trivial, sobre todo en un edificio. El problema de remoción de escombros en el caso de un edificio en donde no todos están asegurados es otro problema, porque se tiene que determinar la demolición para empezar y entonces ya se le da a esa persona la parte alícuota que le corresponde, o sea, su indiviso de todo lo que sería la demolición y la remoción de escombros. La segunda era de... el bono catastrófico se activó en la parte de terremoto con el terremoto del 7 de septiembre. De hecho, si no hubiera habido el terremoto del 7 de septiembre, no se cumplieron todos los triggers en el del 19, porque sí se cumplió el de distancia, se cumplió el de profundidad, pero no se cumplió el de magnitud, que fueron 7.1, que fueron 6.8. William. Gracias, mi nombre es William Pinzón. Recaredo, planteabas como una de las opciones el aseguramiento a valor acordado. ¿Qué han podido avanzar sobre este tema, precisamente por el comentario de Carlos, en cuanto a que todos cuando compramos un inmueble, inclusive no solo vivienda, sino tú haces una bodega o un riesgo cualquiera y quieres que te indemnicen el valor que me costó a mí, incluido todo?
¿Qué han podido avanzar frente a modelos o a regulación, especialmente en modelos? ¿Cómo ven los modeladores esta opción? Porque yo he tenido un par de conversaciones y pues la dificultad frente al modelo está en que hay que determinar el valor asegurable para que el modelo pueda hacer allá sus evaluaciones. Y aquí no tendríamos ese valor asegurable. Sí, está avanzando, no se ha generalizado, pero está avanzando bastante. Ya cada día más compañías lo están adoptando. Obviamente que lo tienes que tener como opción en la póliza que registras ante la Comisión de Seguros. Y también hay bancos a los que les está gustando cada día más. La junta que tuvimos el jueves pasado para ir acordando la póliza modelo, cada día hay más bancos que también les gusta. Y lo puedes determinar desde el momento en el que compraste, puedes tomar como base el valor comercial del momento de la transacción, ese ya lo determinas como valor convendido o le llamas valor comercial de la transacción y ya luego le pones un factor de ajuste, que puede ser el índice inflacionario. Pero a los modeladores, dices tú, pero... pues es a través de tu suma asegurada, no tiene problema. O sea, porque los modeladores para efectos de determinar la pérdida lo que hacen es sumar todas las sumas aseguradas, hacer tu cúmulo de sumas aseguradas y ya sobre esa base, con ubicaciones, sumas aseguradas, corren su modelo para efectos de determinar cuál es tu pérdida catastrófica o en el caso de que ocurra un evento para modelar cuál habría sido la pérdida para ese fenómeno específico. O sea, no, el modelador no incide en cómo determinas tu suma asegurada. Para ellos es un dato para efectos de correr el modelo. Yo quisiera, un segundo. Yo quisiera aprovechar que tenemos aquí varios ajustadores y hacer una pregunta a Luis. Me va a tomar la atribución, una pregunta a Luis para pasarte el micrófono. Una de las preocupaciones de Múnich, y lo hemos discutido tú y yo en algunas conversaciones, es la capacidad que pueda tener toda una industria para enfrentar eventos catastróficos. ¿Cuáles, disculpe, la pregunta es muy general, pero quisiera como tener tus ideas de manera muy breve, cuáles son tus preocupaciones, especialmente con el tema de los ajustadores aquí en Colombia, que no tienen ningún tipo de régimen o de, más que de supervisión, unas reglas específicas de trabajo? Cada compañía de seguros tiene firmado unos convenios, unos contratos con anterioridad y como una especie de contratos de exclusividad, que vimos que van en contravía con el muy buen trabajo que hizo México, que creo que es como lo que hay que hacer, y es que cuando un recurso tan escaso como los ajustadores se vuelven escasos precisamente en un tema catastrófico, aquí parece que estamos al revés, ¿no? Yo cojo mis ajustadores y de golpe podemos tener un fenómeno tan interesante, pero tampoco deseable, de que, por ejemplo, en Fasecolda, el edificio de Fasecolda, que tiene 34 pisos, lleguen hipotéticamente 34 ajustadores de 34 compañías de seguros diferentes. Quisiera como que hablaras un poquito de eso, muy rápidamente. Bueno, gracias, Carlos. Sí, no sé si hay algún ajustador en la sala, he visto, por lo menos hay uno, he visto dos. El tema es interesante y es, como decía en la exposición de los puntos que yo había traído de las posibles lecciones aprendidas de los terremotos de México, esa es la fuerza de trabajo que nosotros vamos a tener para atender a nuestros clientes en el momento que ocurra una catástrofe. Si la catástrofe va a ser de mayor tamaño, de grandes características, pues vamos a necesitar una fuerza de trabajo muy grande para poder atender esa catástrofe. Y atender esa catástrofe con esa fuerza profesional tan grande significa que esa fuerza profesional esté preparada para atenderla y que sean profesionales de su trabajo. Claro, eso solo pueden hacer ahora mismo en Colombia, con el sistema que tenemos en Colombia, que no hay ningún tipo de... No me gusta la palabra regulación, porque la regulación no significa que todo se vaya a resolver porque haya una reglamentación o una norma, ni muchísimo menos. Pero hasta ahora mismo las compañías grandes de ajustes que hay en el mercado, pues sí, pueden a sus propios colaboradores llevarlos a México, llevarlos a Chile, llevarlos a Estados Unidos, que practiquen en el día a día, en una catástrofe, cómo se maneja, cómo se gestiona. Pero luego tenemos un contingente de ajustadores, no me atrevo tanto a llamarlos como lo llamabas buitres, pero ajustadores menos profesionales o pocos profesionales en el sentido de que están actuando de cara con el asegurado. En este sentido yo me estoy refiriendo a ajustadores de compañías de seguros, pero que no tienen esa profesionalidad, no porque no tengan el conocimiento, que lo podrán tener, pero no han estado
trabajando o no han estado gestionando una catástrofe. Y esto es donde se aprende. Hay una compañía internacional americana de primera fila, de mucho renombre, que no voy a dar la publicidad, pero que hace que sus funcionarios, cuando haya una catástrofe en cualquier parte del mundo, los envían allá como conocimiento de una catástrofe. Y no tiene por qué ser tampoco del departamento de reclamaciones o de siniestros, pueden ser del área comercial, pueden ser del área de suscripción, pero sí los mandan allá un tiempo a que en campo vean cómo se gestiona una catástrofe, porque eso da galones, vamos a llamarlo así, eso da conocimiento a las personas de cómo hay que gestionarla. Entonces, el día que tengamos aquí una gran catástrofe, Carlos, la preocupación que tenemos desde Munich Re, creo que compartimos desde el Raseguro y creo que la compartimos con muchas compañías y con muchos clientes de seguros acá, es que realmente vamos a tener esa mano de obra suficiente para poder atender a nuestros clientes. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues en muchos países de Latinoamérica se está empezando a regular o reglamentar el tema de los ajustadores. Chile fue pionero en ello, tienen una reglamentación bastante estricta de quiénes son las personas que pueden acceder a esta profesión. México también es un ejemplo de esa regulación. Recientemente la hemos estado viendo en mercados mucho más pequeños que el de Colombia, como puede ser el mercado peruano o el mercado ecuatoriano. Entonces, no sé a dónde tendríamos que llegar, pero yo creo que sí tenemos que darle esa profesionalización a ese gran necesidad o ese gran ente corporativo que nos va a ayudar en el momento que tengamos una gran catástrofe. No sé si algún ajustador quiere hacer algún comentario o algo. Hagamos una cosa, es que me da pena. Por aquí pidieron el micrófono, no estoy seguro. Ah, ya. Y ya te damos la palabra. Gracias, buenos días. Mi nombre es Miguel Guarín. Yo tenía una pregunta para el doctor Arias y me llamó mucho la atención el comentario que hizo con respecto a que estaban teniendo problemas con la Conducec con respecto a la aplicación de los deducibles. En México sabemos que pues, hay un tema también de unos coaseguros obligatorios. Entonces quisiera saber pues, que se puede profundizar un poco más cuáles han sido esas problemáticas que han tenido con ellos y si ha sido un tema como de divulgación y de educación en el tema de seguros. Sí, el tema está en que, como vieron, hay un número de casos que no pudimos atender, o más bien atendimos, pero no hubo indemnización porque de acuerdo con el contrato, la pérdida quedaba por abajo del deducible una vez valuada. Pero eso deja en muchas personas la sensación pues, de que el seguro les falló, que el seguro a la hora no les cubrió y es uno de los múltiples temas en donde se dice que hay la letra chiquita, ¿no? En todo lo que es la filosofía popular y entonces se queda en el asegurado la percepción de que siempre encontramos una trampa para no pagar. Para nosotros técnicamente está claro pues, que es una parte que tú retienes del crédito que no transfieres y que sobre todo si se trata de un riesgo antropogénico, pues es un elemento para que tú no tengas un incentivo para provocar la pérdida, ¿no? Como es el caso del incendio, ¿no? ¿Verdad? Que dicen que ¿por qué los textileros en México se dice no se aseguran contra terremoto? Y entonces la respuesta es pues porque no han encontrado la forma de provocarlos. Bueno, el punto está en que lo que alegamos con la Conducef y por esto la broma es de que lo que dice el presidente de la Conducef es oye, pues es que un terremoto y un riesgo hidrometeorológico, si no lo pueden provocar, no debería de tener un deducible, un coaseguro, pero sin embargo, pues sí hay una parte de la pérdida que tienes que retener. Y aquí el juego es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que tendría la póliza en caso de que todo el riesgo tú lo transfieras o no? Y por eso en esta póliza modelo lo que hemos estado buscando es un justo equilibrio que ya lo aceptó Conducef a nivel de bajar el deducible y bajar el coaseguro para que de esa forma tengamos un equilibrio. Y se inventaron deducibles sobre la pérdida. No sé si eso es una solución o no, pero no te la recomiendo. Sí, por favor. Bueno, yo como ajustador doy mi perspectiva y la perspectiva de nosotros como ajustadores. En el caso de nosotros como ajustadores internacionales ahora en Colombia, lo que vemos aquí en el mercado colombiano particularmente es que no hay suficiente captación de profesionales o de personal suficientemente capacitado en comparación con otros países
porque además de la falta de regulación, cada aseguradora, como lo indican, tiene su propio régimen, y también digamos que hay un tema también con los honorarios, ¿no? de cada profesión, ¿no? Tú no puedes sacar a digamos que un profesional de su principal actividad, ingeniero civil, con especializaciones, a sentarlo como ajustador cuando de cierta forma, digamos que el honorario de ajustador no está comparativamente igual o superior mientras él sigue trabajando en campo, ¿no? Entonces eso observamos que dificulta el tema de tener profesionales suficientemente capacitados aquí en el mercado colombiano, algo que es muy distinto a lo que vemos en los demás países, ¿no? En mi caso, yo soy ingeniero civil también, vengo de otro país y si estuviese aquí en Colombia no hubiese dejado mi trabajo de campo para meterme a ajustador si veo que las condiciones no me ofrece una carrera profesional, ¿no? Entonces creemos que eso es algo de lo que sucede, ¿no? Y es muy notorio, ¿no? Aquí, por lo menos en este mercado. Es un comentario a lo que nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que eso nos impone es un reto bastante complejo, no solamente de cara a la atención de siniestro catastrófico, sino digamos de siniestros, de cualquier siniestro, ¿no? Cualquier complejo, no solamente de la parte civil, sino me imagino otros tipos de siniestros mucho más complejos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para una pregunta para Manuel que quisiera como conocer la perspectiva desde el reasegurador en relación con esto, con esta problemática, y es que en Colombia hemos sido testigos, desafortunadamente las personas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos tuvieron que ausentarse, pero están ellos muy de acuerdo conmigo en esta apreciación, es que en Colombia hemos sido testigos de una cosa terrible y es que se nos están cayendo los edificios por peso propio. Ni siquiera estamos esperando a que llegue el sismo, sino que nos están cayendo solitos. Y eso es la causa de un síntoma de una enfermedad mucho más compleja, y lo llamo enfermedad porque es que esto es un tema en donde la cadena de valor de la construcción presenta unos inconvenientes y unas problemáticas bastante serias que yo creo está lejos de ser generalizada, porque creo que la mayoría de los constructores y diseñadores de este país son profesionales, pero que desafortunadamente presentan al interior de esa industria, digamos, unos problemas bastante graves que no podemos desconocer. El edificio Space se cayó por su peso propio, construido por una de las mejores constructoras, diseñado por se supone un diseñador ya reconocido y con bastante experiencia, y eso es, digamos, suficientemente grave para el tema del seguro, que haya salido el seguro de Senar. Pero esto nos ha generado a los aseguradores, a las reaseguradoras, a toda la industria, nos ha dejado un mal sabor, al punto que yo he escuchado presidentes de compañías decir, la ingeniería en Colombia está por verse. ¿Ustedes cómo lo ven desde el reaseguro? Si esto que suponemos que los códigos funcionan para el caso de un evento catastrófico, ¿es una premisa que todavía se mantiene o esto ya es una cosa que ustedes están empezando a ver de otra manera? Gracias, Carlos. Pues sí, desafortunadamente hemos tenido una tendencia en los últimos años que no deja bien para a la imagen ni a la parte técnica en la ingeniería. Es preocupante porque si uno ve las estadísticas de las que, por lo menos en los 2 últimos años, pues uno escucha Space o bueno, Space un poco más atrás o 5 años atrás, algunos puentes se han colapsado, otros edificios también con daños severos, pero la estadística es preocupante. La estadística, hablando de edificaciones con problemas estructurales, por lo menos en el 2017, es que hacen reclamaciones, no tanto de colapso, pero que tienen daños, superan las 2.000 estructuras. Entonces, cuando uno habla de esas cifras, pues sí es preocupante. ¿Qué pasa con la ingeniería? Yo realmente pienso que el nivel de la ingeniería en Colombia es muy bueno, es excelente, tienen muy buenos conocimientos. El hecho también de ser un país con problemas sísmicos hace que el profesional sea más exigente en sus análisis.
Entonces, yo en eso, la verdad, no dudo. ¿Qué está pasando? Yo creo que son otro tipo de problemas. Es un tipo por ejemplo, el de Space, ¿no? Es una persona profesional, reconocida en el mercado, profesor universitario que enseña estructuras, pero dejó mala imagen y si uno ve el edificio, él cambió toda la concepción del código. Ese edificio no cumplía el código. Él se inventó un nuevo sistema estructural y falló, pero cero código, cero. Por lo menos la reglamentación obligatoria en Colombia no la cumplía. La pregunta, ¿por qué él hizo eso si él enseña estructuras y enseña el código, ¿no? Y aplica otra cosa? Bueno, yo creo y espero que sean, digamos, islas, ¿no? de lo que sucede. Y espero que no hayan otras islas por ahí demasiado, pero sí es preocupante. Con el tema de las islas, simplemente un comentario. Yo dudo que el caso Space sea un caso aislado. Fue aislado en el sentido de que fue espectacular, cayó solito y la implosión y todo lo que hubo después. Pero hay, como tú lo estás diciendo, 2000 estructuras, no sabía que fueran tantas, que tienen problemas. Yo creo que esto es, el caso de Space es un caso no aislado, sino extremo de un problema sistémico que tenemos en el sector que hay que entrar a analizar. Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros también se está haciendo esas preguntas y creo que vale la pena, no tenemos la respuesta en este momento, pero sí creo que vale la pena reflexionar sobre el caso y que haya profesionales, los grandes gremios de este país que están en el tema de construcción, Camacol, CSI, la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Primero que negar el problema es una cosa que no se debe hacer y ver si en efecto las construcciones que nosotros estamos asegurando en efecto están cumpliendo con esta normativa. Es como una reflexión que quiero dejar. Yo ¿quieres hablar sobre ese punto, Ricardo? No, más bien quiero aprender. Quisiera, Manuel Ricardo, que me dijeras, o bueno, cualquiera, y en esos casos, ¿qué ha pasado con el seguro? ¿Qué ha pagado? ¿Qué ha sucedido? ¿Te puedo responder yo? Bueno, no hay cobertura. No hay cobertura porque además no se presentó el evento. O sea, eso fue una cosa muy interesante. ¿Es un seguro de incendio y terremoto? No. ¿Hubo terremoto? No. Si ese edificio, muy mal construido, pero que soportara sus cargas, las cargas de peso propio, hubiese venido un sismo bien pequeño, lo tumba, lo tenemos que pagar como terremoto. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Pero esto un poco lo que nos enseñó es que teníamos este problema y que el edificio no estaba sin cobertura. Por eso es, Recaredo, que sale, y nosotros, por una propuesta de Fasecolda, el tema del seguro decenal. Inicialmente se planteó como un seguro obligatorio y luego las discusiones técnicas y políticas sobre el tema llevó a que hoy los constructores constructores o enajenadores, tengan que constituir una garantía decenal, entre las cuales está el seguro. Puede tener una garantía bancaria, una fiducia, pero una fianza, lo que digan, pero pensamos que punto a punto el seguro decenal es el que entra a funcionar. El problema es que, a pesar de que la ley salió hace 3 años, la reglamentación sobre ese seguro está apenas ahora, en estos momentos, saliendo de manera formal. Pregunta al lado de allá, por favor. Sin embargo, durante la discusión del tema de Space en particular, se habló mucho del tema de la estabilidad de obra. Ah, sí. Entonces, cuando tú mencionas que no hay cobertura, surge la gran inquietud, ¿y qué pasó con esas pólizas de estabilidad de obra que finalmente fueron las que cubrieron el tiempo de la construcción, el tiempo de una garantía? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es muy interesante. Primero, las coberturas estos son seguros de cumplimiento fundamentalmente, en donde, y aquí le quiero pedir ayuda a los que saben más de esto en las compañías de seguros, pues son seguros de cumplimiento y la cobertura de estabilidad. La estabilidad de obra es, digamos, creo que son, ¿cuántos años? ¿Son 2 años o 3 años? 2 o 3 años,
¿sí? Digamos, no es una garantía de... Perdóname. Si estas coberturas normalmente son de 2 años, pero también se puede extender a 5 años. Y seguramente lo que tú querías complementar era que son porcentajes también del valor de un contrato. Entonces no me está cubriendo el 100% de, digamos, de las pérdidas que se pueden presentar ahí. No sé si. Gracias. Eso es lo que quería. Y complementar esta cobertura adicional, lo que pretende es cubrir integralmente al propietario de la obra por el 100% de la construcción o por el 100% del valor de reconstrucción. Digamos que no existe esa cobertura. Si eso se hubiese presentado en una obra contratada por el Estado durante esos 2 años, seguro que esa entra a funcionar. Pero en el mercado, en el gran mercado de la vivienda, no entra a funcionar estas pólizas. Es por eso que estaba por fuera de la garantía. ¿Alguna por fuera de cobertura? ¿Alguna otra pregunta? Digamos que este tema analizado, uno tiene que ver uno ve muchas deficiencias en lo que es el control urbano, ¿sí? Porque se aprueban los planos, pero en el momento de construcción pues no se hace el seguimiento que se requiere para ver que está cumpliendo con lo que se aprobó en la licencia. ¿Cómo hacen en México? No sé si sea un problema común, digamos, a nuestros países, o cómo hacen ustedes para garantizar, o si hay un mecanismo que garantice la aplicación de la norma. Muy buena pregunta, pero a ver, hay también, mientras es la obra, la fianza. En México sí está muy separado el negocio de fianza del negocio de seguro, que tenemos la fianza de anticipo y de calidad y de cumplimiento. Y está el seguro de obra civil mientras la obra está en proceso. En el caso de cómo está la reglamentación en México, este caso de Space que comentan, pues hay una situación típica de agravación de riesgo al no haber cumplido un código constructivo y se hubiera rehusado el pago, aún habiendo colapsado mientras estaba en transcurso la obra. Hay un elemento clarísimo de exclusión. Nosotros tenemos el seguro decenal que como asociación habíamos propuesto que fuera de daños como es en España. Estuvo por razones de oferta de mercado operando primero como un seguro de responsabilidad civil y ahora ya se manejan los dos con las aseguradoras que desean participar, pero está operando solo para los bienes hipotecados por el Infonavit, que es el Fondo del Estado de Financiamiento de Vivienda, que tiene 3,5 millones de viviendas financiadas, o sea, no es trivial. Y entonces sí se le exige al promotor o constructor, más bien al promotor, que a veces es el constructor, que es el que desarrolla el área habitacional, que va a recibir créditos del Infonavit. Perfecto. Una última pregunta y ya entramos en la parte final del evento, por favor. Allá, gracias. Cristian Lozano, la pregunta es para Recaedo. Digamos que en términos de sinergia, que hay muchos actores. La primera pregunta sería, ¿cómo calificaría en una escala, si quieres calificarlo, la sinergia que hubo entre ajustadores, reaseguradores, compañías, regulador, corredores para atender el evento? Primero. Y segundo, más como ustedes como asociación, ¿qué sugerencias o qué pueden ayudar a estas compañías para que mejoren? O sea, ¿qué debe cambiar hacia el futuro para que esto mejore? Porque creo que siempre en esto es un reto y un camino de oportunidad gigantesco, y para nosotros, para Colombia, sería interesante de esas lecciones aprendidas pues poder establecerse el futuro y pues con el apoyo de Fasecolda hacerlo de la mejor manera. Yo calificaría, y sobre todo en estos 2 sismos más el huracán de los del año pasado, como excelente, la verdad, la forma en la que trabajamos entre todos, incluyendo la Asociación de Banqueros de México, con ajustadores, corredores y demás. Se han hecho muchos eventos conjuntos. Vale la pena decir que con los ajustadores hay una relación excelente, salvo aquellos que platiqué, que lo que quieren, exacto, los buitres, que vienen de afuera a ver cómo
cómo se saca más dinero del siniestro de una forma no técnica y más bien casi de extorsión. Pero, por ejemplo, con la acción de los de ajustadores en México, ellos son los que nos pidieron la regulación que comentaba Luis. No habían tenido mucho eco de la Comisión de Seguros, entonces se aliaron con nosotros para que juntos pidiéramos esa regulación. Es un caso de trabajo conjunto exitoso, porque pues sí tuvimos un poco más de punch, si se permite la palabra, como asociación ante la Comisión de Aseguradoras. Creo que fue muy buena. Y pues las experiencias son todas las que ya relaté, que realmente son muy enriquecedoras. Y yo creo que el gran compromiso que tenemos todos es de que pues todas esas experiencias y todas esas áreas de crecimiento que tenemos, pues tenemos que darnos a la tarea para resolverlas y para sobre todo cumplir mejor nuestros contratos y llenar mejor las expectativas de los asegurados. A mí me da gusto, hicimos una conferencia de prensa conjunta el 18 de septiembre, un día antes de que se cumpliera el año del sismo del segundo, en donde estuvimos el presidente de los banqueros y el presidente de los aseguradores, dando la cara y hablando de todo lo que estábamos haciendo. Y pues me dio mucho gusto que por lo menos 2 periodistas dijeron, bueno, qué bien que tengan la valentía, y después en la noche unos conductores de radio lo replicaron, que les llaman los alebrijes. Qué bueno que ustedes admiten que hay cosas que no se hicieron bien, pero que se pusieron a trabajar en resolverlas. Y eso pues realmente es algo satisfactorio, ¿no? Lo importante es que resolvamos todo aquello que detectemos que no estamos haciendo bien. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos. Yo quisiera simplemente terminar este conversatorio de la siguiente manera. Nosotros tomé 6 puntos de los que tú mencionaste en tu conferencia que son claves para desde la asociación, más que desde la asociación, como sector asegurador, se debe tener o se deben mejorar para tener una mejor capacidad en el momento de un evento catastrófico. Decías tú que es tener un plan sectorial de contingencia ante catástrofes. Nosotros tenemos un plan. Alguien me decía con mucha razón, lo construimos, lo trabajamos, pero siento que lo abandonamos, tenemos que retomarlo. Está escrito en el papel y tenemos que volverlo, dinamizarlo y probarlo. Es difícil, tarea difícil, porque el problema con los eventos catastróficos es que ocurren, si te pasan huracanes cada año, a nosotros no nos pasa eso, entonces creo que hay que mantener el interés en estos temas. Tener un plan de comunicación para los medios lo antes posible. Aquí está nuestra directora de comunicaciones y sí que nos colaboró porque dentro de ese plan sectorial está el manejo de los medios. No dar cifras al mercado de los montos estimados de pérdida. Esa sí me pareció nueva y muy interesante y tienes toda la razón. Especialmente porque uno pensaba que como tenía modelos uno puede lanzar una cifra, pero creo que los problemas que tú tienes con los modelos los vamos a empezar a tener nosotros igual. Instalar mesas de información y de atención. Creo que las compañías de seguros todas son muy ágiles en ese tema, pero creo que a través del gremio tenemos que consolidar cómo funcionan para que nosotros antes del evento sepamos y podamos comunicarle esto no solamente a las autoridades, sino también a la comunidad en general. Este punto quinto es el que más me provoca, digamos que más me genera preocupación y que creo que tenemos que entrar como sector a tratar de manejarlo, y es coordinar a los ajustadores. En este momento las condiciones están dadas para todo lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos que sentarnos con unas compañías de seguros. Creo que tenemos en este momento unas herramientas de información bien interesantes y un mensaje para los amigos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Vamos a insistir en un convenio entre ustedes y nosotros para que ustedes conozcan qué son los ajustadores, para que cuando los ajustadores de las compañías de seguros lleguen a las zonas afectadas, ustedes entiendan cuál es la función de ellos y los dejen hacer sus funciones, porque ahí va a haber, digamos, digamos, de golpe algún tipo de elemento contencioso. Entonces, los invitamos, vamos a retomar ese tema, es un tema en que nosotros vamos a insistir, sé que contigo lo vamos a lograr. ¿Quieres hacer un comentario sobre eso? Ok, no sé si el micrófono está listo para allá, para acá. Si quieres usa este. Y te van a mandar uno.
Sí, es muy importante. Hace unos 2 años que empezamos con este tema, nos fuimos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y fue muy interesante porque nos decían, ¿qué son ajustadores? Fue la primera pregunta que nos hicieron, fue bastante interesante. Luego cuando lo entendieron, creo que nos faltó cerrar el moño y tener este convenio muy claro para que cuando ocurra este tema, los ajustadores puedan entrar, por favor. Sí. Yo diría que es un poquito más amplio que tener el tema de ajustadores y es, Colombia tiene una estrategia nacional de respuesta a emergencias y se activan protocolos en la parte de comunicaciones, de salud, de educación, pero mirándolo no vemos un protocolo de activación financiera. Exactamente. Entonces, en ese caso, lo que se creería que el trabajo por hacer va un poco más allá y es empezar a desarrollar ese protocolo de activación financiera en el cual la parte de seguros tendría, digamos, un elemento pues muy importante, dado que cuando se activan estos servicios es la manera como se llega, quiénes hacen, dónde se localizan, con qué otros servicios deben ellos coordinar para que se tenga un resultado pues esperado, y me parece que eso sería. Eso está pues hemos considerado trabajar eso a partir del año que viene y este año hicimos una primera aproximación con Asobancaria en ese sentido, porque también pues la persona va a necesitar retirar su platica del cajero, qué pasó con los cajeros, qué pasó si fallan los sistemas. Entonces está previsto así y pues queda, yo creería que como un compromiso de este conversatorio que sí, claro, arranquemos por el lado de los seguros. Muchísimas gracias y creo que sí, de acuerdo contigo, tiene que ser una cosa mucho más amplia. Y por último, la información de cómo hacer las reclamaciones claras, que forma parte del tema de comunicaciones, cómo hacer las reclamaciones claras para la comunidad también importante, un reto importante para que esto no se vuelva un tema de competencia, sino un tema de servicio de no solamente la compañía A o B, sino de todo el sector asegurador a una comunidad que está afectada. Les quiero agradecer una vez más a todos ustedes, a los panelistas por habernos acompañado. Luis, Recaredo, Manuel, muchísimas gracias por su generosa contribución a este foro. Esperamos seguir haciendo foros de este mismo tema para mantener la atención arriba sobre los temas catastróficos. A ustedes, muchísimas gracias por donarnos estas horas del día de hoy. Muchísimas gracias.